Bienvenido a tu canal Cristo viene pronto con tu servidor José Acosta. Y déjame hablarte un poco de Pedro. En el libro de Juan 18:17, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. El 18:25 al 27 dice lo siguiente: Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Y no es que Pedro no amara a Jesús y que lo hubiese negado por falta de amor, no es así, sino que Jesús le había dicho a Pedro y a los discípulos: oren. Cuando él fue a orar al monte de los olivos y los dejó ahí, y él se fue a una distancia, dice, de una piedra a orar, y postrado en sus rodillas estaba orando. Y cuando regresó los encontró dormidos y le dijo: orad. Por segunda vez les dijo: orad para que no entréis en tentación. O sea, la falta de oración hace que el cristiano caiga en tentación. Y es que al cristiano no le puede faltar 3 puntos básicos en su vida cristiana, y es la BOA: Biblia, oración y ayuno. Sin esas 3 cosas, nosotros somos presa fácil para el enemigo, como lo fue Pedro en esta situación, porque Pedro era capaz de dar su vida por el Señor. Pedro era capaz de ir a la cárcel por él, pero le hacía falta intimidad con el Padre Santo. O sea, oración le hacía falta. Entonces esto lo vemos en Hechos, cuando ya Pedro fue restaurado. Cuando Pedro se arrepintió y oró amargamente, fue restaurado, fue levantado. Ya no era el mismo Pedro, era un Pedro diferente, un Pedro que sabía que con oración iba a poder vencer la tentación que viniese, con oración iba a poder seguir adelante. Y Pedro en Hechos 2 fue el primero que dio el mensaje en el pórtico de Salomón. Y vemos el valor que Pedro obtuvo después de que fue restaurado. Ese valor que Pedro tenía para enfrentarse a los fariseos, a los seduceos, con los concilios. Él decía: yo no me voy a callar, yo voy a predicar este evangelio. Y eso lo vemos en Hechos 4, 19 al 21. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron. Dice: no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. ¿Se acuerdan que sanaron al paralítico de la entrada del templo? Y pues los fariseos andaban buscando cómo, ¿verdad?, hacerlos callar o que no se predicase el nombre de Jesucristo. Pero Pedro nuevamente, ante el concilio, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, lleno de oración, lleno de la fortaleza de Jehová, se volvió a topar con el concilio en Hechos 5, 27 al 30. Dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, sabiendo que ellos habían hecho lo que hicieron. Ellos gritaron: crucifíquenlo. Pero aquí se están lavando las manos como Poncio Pilato. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Mira qué valor de Pedro.
mostrando ese valor lleno del Espíritu Santo. Les dijo en su cara, fueron ustedes quienes le mataron, crucificándolo, colgándolo de un madero, fueron ustedes. ¿Y cómo vienes a decir a mí que yo no hable de lo que yo he vivido, de lo que he visto estando con él? Lo negué, sí lo negué, pero oré, supliqué, lloré amargamente y el Señor me restauró. Y ahora que el Espíritu Santo vive en mí, es imposible que yo niegue a Jesucristo como el Señor y el Salvador, el único camino, la única verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer, hermano Acosta, para estar siempre a la defensiva del enemigo? Pues mira, Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas, del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, escuche bien, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oración, ayuno y Biblia, ¿verdad? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, la palabra de Dios, orando en todo tiempo y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros debemos de vivir en la universidad de la BOA, Biblia, oración y ayuno. Y dicen muchos, no, pero es que el ayuno, si no esto y el otro. Bueno, Jesucristo ayunaba y Jesucristo mandó a que íbamos a ayunar. Cuando le preguntaron, sí, mira, ellos comen el trigo y tú no les dices nada. Y él respondió, mientras tengan al novio no necesitan, pero cuando el novio se les sea quitado necesitarán ayunar. Y nosotros, para prevalecer contra los ataques del enemigo, nosotros debemos de tener una vida llena de Biblia, una vida llena de oración y una vida llena de ayuno. Hermano Acosta, pero una vida llena de ayuno todos los días. No, mi hermano. Por lo menos una vez por semana, dedicárselo al Señor. Pero nosotros estamos tan entusiasmados en las cosas del mundo y estamos viendo que se aproximan días peores y no mejores. Lo siento mucho si te están predicando prosperidad, pero vienen días peores, donde si tú no estás preparado con Biblia, oración y ayuno, el día malo te va a alcanzar. Tú necesitas estar preparado. Tú necesitas tener una vida cristiana como la tenía Pedro, como la tenía nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo oraba. Dice en Lucas 22:39 que oró tanto que las gotas de sudor que caían al suelo eran como sangre. Pero nosotros no aguantamos ni 5 minutos de rodillas y nosotros nos hincamos y solo decimos, Padre, bendíceme. Mira, no tengo para comer, pero yo sé que tú vas a proveer. Amén. ¿Tú crees que eso es una oración? ¿Una oración? Una oración es aquella que dice como Jesucristo les enseñó a orar a los discípulos, Padre nuestro. Empieza adorando, exaltando el nombre del Señor cuando vayas a tu lugar de intimidad con el Señor. Cuando tú empieces a orar, empieza a adorar a Dios por lo que Él es y no por lo que te puede dar. Recuerda que lo demás es añadidura. Que el Señor te bendiga y recuerda, Cristo viene pronto. Bendiciones.